Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo que está conformado por Lili Caldera, Abraham Bello, Elio Hernández, Joana Herrera, Yaxeli Mirele, Anangeli Nadal, Josmari Arteaga y quien le habla, Carlos Silva. A nosotros nos corresponde, profesor, hablar un poco sobre los miembros inferiores. Muy buenos días, mi nombre es Elio Hernández de la sección FM201. Vamos a hablar del tibial anterior. El tibial anterior es un músculo del compartimiento inferior de la pierna, encargado principalmente de la dorsiflexión del pie y la eversión del mismo. Su origen en el cóndilo lateral superior de la tibia. Deriva hasta el malleolo, hasta el primer metatarsiano. Su inervación es el nervio peroneo fibular profundo, rama del nervio ciático de L4 a L5. Su función es la dorsiflexión en el tobillo, eleva hasta la tibia también y hace inversión que ayuda a mantener el arco del pie durante la marcha. Ahora, para continuar, continuamos con el extensor largo de los dedos. El extensor largo de los dedos es un músculo del compartimiento anterior de la pierna, cuya función principal es extender los 4 dedos laterales del pie y contribuir a la dorsiflexión del tobillo. Su origen es en la cara medial del peroné. Y su inserción en la cara dorsal de la falange distal del halus. Su inervación es el nervio peroneo profundo, que sus raíces son de L5 a S1. Buenos días, mi nombre es Abraham Bello. Para continuar con los demás músculos, yo le voy a explicar un poco sobre el extensor largo del halus. Se origina en la cara medial del peroné, en el tercio medio. Y la membrana interosa adyacente, y se inserciona en la cara dorsal de la falange distal del halus, el primer dedo del pie. Como acción, este músculo es clave para levantar el dedo gordo al caminar, lo que contribuye al despegue del pie del suelo y al equilibrio dinámico. Y lo inerva el nervio peroneo fibular profundo en las raíces de L5 y S1. Mi nombre es Carlos Silva y a mí me corresponde hablar un poco del músculo peroneo largo. El músculo peroneo largo es un músculo largo ubicado superficialmente en el compartimento lateral de la pierna. Su forma es una forma fusiforme, que quiere decir que el músculo es ancho en el centro y se estrecha en sus bordes, convirtiéndose en el borde que deriva en tendón. Su origen es el cóndilo lateral de la tibia, por aquí. ¿Ok? La cabeza de los 2/3 proximales de la superficie lateral del peroné y los tabiques intermusculares. ¿Qué son los tabiques intermusculares? Es una lámina de fascia profunda que se extiende hacia adentro. Esto quiere decir que los músculos trabajan en conjunto, pero están separados con una especie de membrana o de manga, separando los músculos en compartimentos funcionales. Su inserción tiene 2 inserciones. Uno, en la base lateral del primer metatarsiano y en el hueso cuneiforme medial. Esto quiere decir que cuando hablamos de la base lateral del primer metatarsiano, el tendón del músculo desciende por la pierna, discurre por el posterior al malleolo y se inserta en el primer metatarsiano, pasando por el hueso cuneiforme medial. La función de estas 2 inserciones es mantener el arco transversal.
Hablemos de la acción. La acción, una, es eversión del tobillo y del pie. Esto quiere decir que puede doblar hacia afuera. Ayuda a la flexión plantar del tobillo. Deprime la cabeza del primer metatarsiano. ¿En qué momento? En el momento de que se presente una fuerte tracción. Mantiene el arco transversal y estabiliza la pierna en posición de una sola. Aquí. Inervación. Inerva en el nervio peroneo superficial, pasando por la L5 y la S1. Una de las particularidades de este músculo es que está propenso a lesiones. Las lesiones del tendón del peroneo son más comunes en pacientes jóvenes y activos, así como los que practican deportes como el fútbol americano, el soccer y el atletismo. Y dentro de esas lesiones más comunes tenemos las tendinitis y las luxaciones. Buenos días, mi nombre es Joana Herrera, yo le voy a hablar del peroneo corto. Es un músculo corto, surge de los 2/3 anteriores de la superficie lateral o externa del peroneo, hacia adentro con relación del peroneo largo. Su inserción discurre anterior del peroneo largo, pasa por detrás del malleolo lateral, con la tuberosidad del quinto hueso metatarsiano, por aquí, por la base articular del cufoide. La acción. Articulación toloclurar, que es flexión plantar. Articulación sufragalina, que es inversión del pie. Inervación. La inervación motora del músculo peroneo corto proviene del nervio peroneo superficial de la L5 a la S1. También es una rama peroneo común en el nervio ciático. La inervación cutánea de la piel que cubre este músculo se va mitigada por raíces nerviosas. Esto quiere decir como las venas. De la L5 a la S1 y S2. Las lesiones más comunes de este músculo, del músculo peroneo corto, se produce en el tendón. Son las tendinitis, dislocación, subluxación. Ahí. Buenos días, mi nombre es Lilibe Caldera y les voy a hablar un poco sobre el músculo gastrocnemia. Su definición es conocido como un músculo gemelo, superficial y voluminoso, ubicado en la parte posterior de la pantorrilla, específicamente en la pantorrilla. Su origen es la cabeza medial y la cabeza lateral. La cara posterior, que es la cabeza medial, que está en el cóndilo del fémur, y la cabeza lateral es la cara posterior del cóndilo lateral del fémur. Aquí se une y podemos ver que la inserción es la parte posterior de la pierna. Ok. En la parte posterior de la pierna y termina en el tendón de Aquiles, que se inserta en el calcáneo. Ok.
Su inserción es el nervio tibial y las raíces C1 a C2. Y la acción nos permite la flexión plantar, como ponernos de puntillas, y también la flexión de rodilla, que participa mayormente en la marcha, carrera y salto. Hola, mi nombre es Osmaria Arteaga y yo les voy a explicar un poco sobre el músculo sóleo. Se esconde justo debajo de los gemelos, que son los gastrocnemios. Su origen es en la cara posterior de la tibia, la cabeza al borde inferior del peroné y el arco tendinoso entre la tibia y el peroné. Su inserción es que se une al gastrocnemio para formar el tendón calcáneo, que es el tendón de Aquiles. Este tendón se inserta en la cara posterior del hueso calcáneo, que es el talón. En la acción tiene flexión plantar del pie, que ayuda a extender el tobillo, como al pararse de puntilla. Tiene estabilización postural, que ayuda a mantener el cuerpo erguido y previene que nos inclinemos hacia adelante. Y actúa como una bomba muscular para el retorno venoso desde las piernas al corazón. Está inervado por el nervio tibial, rama del nervio ciático, y las raíces nerviosas son de S1 a S2. Buenos días, mi nombre es Ana Andrés Nadal y yo les voy a hablar sobre el músculo plantar. El músculo plantar es un músculo del miembro inferior que se encuentra en la parte posterior de la pierna. Él se origina en la línea supracondilia del fémur, justo por encima del condilio lateral. Este se inserta en el tendón de Aquiles, en la parte posterior del calcáneo, en el tubérculo del calcáneo. Su función principal es asistir en la flexión plantar del pie y en la flexión de la rodilla. Aunque su contribución es relativamente pequeña, es útil para ciertos movimientos. Este músculo está inervado por el nervio tibial, que es una rama del nervio ciático, específicamente por las fibras del nervio tibial que provienen de los segmentos de L5, S1 y S2 de la médula espinal. Este músculo es considerado como un músculo vestigial, lo que significa que su función es menos significativa en comparación con las de otros músculos de la misma región. Buenos días, mi nombre es Yaxelin Mireles y les voy a hablar sobre el músculo popliteo. El músculo popliteo se origina en el condilo lateral del fémur y el cuerno posterior del menisco lateral. Inervación tibia en la cara posterior de la tibia, en la línea del sóleo por encima de la línea oblicua. Acción: inicia la flexión en la rodilla, especialmente cuando está extendida. Inervación nervio tibial proviene de las raíces espinales L4, L5 y S1.